En mi caso voy a exponer sobre la materia de actores no estatales y el derecho internacional humanitario. No pretendo hacer una exposición exhaustiva, más bien mi objetivo es plantear algunos elementos de reflexión en la materia porque pues, es un aspecto de bastante discusión en el marco del derecho internacional humanitario, porque como ya lo mencionaba Javier, pues el derecho internacional humanitario aplica particularmente para los estados, son obligaciones hacia los estados y sus dependientes, digamos, o sus órganos, pero eso no exime que también existe dentro del derecho internacional humanitario obligaciones que aplican para actores que no son el Estado. Entonces, no voy a ser, además por el tiempo, ¿verdad?, muy exhaustiva en la materia, pero sí voy a dar algunos elementos para que ojalá nos vayamos reflexionando sobre esta materia, porque lo cierto es que en la actualidad la mayoría de conflictos que se desarrollan en el mundo son conflictos no internacionales o son conflictos también a lo interno de estados y donde los actores no estatales juegan un rol central. Y son conflictos que están dejando muchísimas víctimas civiles y eso también nos debe resonar en nuestra mente cuando pensamos en la aplicación del derecho internacional humanitario. Lo cierto es que en la materia de actores no estatales se enfrentan los mismos desafíos que se enfrentan en la implementación general del derecho internacional humanitario. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo se ha enfrentado, por ejemplo, un conflicto como el de Siria, podríamos pensar, igual hay muchos otros ejemplos, pero en ese particularmente por el nivel de destrucción, por el nivel de víctimas que ha dejado, por el extenso periodo en el que se ha desarrollado también, y podemos ver la diversidad de actores que participan, podemos ponernos a pensar hasta dónde el derecho internacional humanitario es lo efectivo que debería ser, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, pero a partir de ahí también tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacerlo más efectivo? Lo cierto es que los actores no estatales juegan, como les decía, un rol bastante importante en el sentido de que participan activamente en las hostilidades dentro de los estados y fuera de ellos también, y por eso es que existen retos importantes en esta materia. Lo primero es una frase que quería dejarles también como que de alguna forma, gracias, de alguna forma refleja los retos contemporáneos y es una frase que está en el sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja y que dice que en los conflictos armados contemporáneos los civiles son las principales víctimas de las violaciones del derecho internacional humanitario. Los conflictos modernos plantean retos en numerosos ámbitos, desde la clasificación de los conflictos armados hasta el empleo de nuevas tecnologías, que es uno de los también mayores retos en esta época. Es necesario comprender esos retos y abordarlos para que el derecho internacional humanitario siga cumpliendo su función de protección en las situaciones de conflicto armado. Esto es lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja desea también establecer como una reflexión para darle mayor fuerza, que es uno de sus objetivos, al derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son los grandes retos que enfrentamos en materia de actores no estatales? Que si hablamos de actores no estatales podemos pensar en una diversidad, ¿verdad? Diversidad de grupos armados, algunos organizados, otros menos, otros que son, digamos, grupos colectivos que se conforman por células diversas, esparcidas en territorios grandes. Entonces ese es uno de los más grandes retos, la diversidad de los actores. No podemos clasificar los actores no estatales en un solo grupo, sino que hay una diversidad importante. Y eso nos lleva a que es difícil, es complicado identificar a los actores no estatales. A un grupo armado de un estado normalmente es más sencillo identificarlo porque tienen uniformes, porque tienen cadenas de mando, porque tienen cierto tipo de tecnologías, porque hay muchas formas para identificarlos, pero a los actores no estatales, digamos que pueden ser bastante anónimos y es más difícil identificarlos. Y hay un elemento en la materia que es, si nosotros
logramos identificar, logramos evidenciar a los actores no estatales en un conflicto armado y les exigimos igual que le exigimos a un Estado hasta dónde estamos o no legitimando a esos actores no estatales para que sigan en las beligerancias, para que sigan en las hostilidades. Esa es una de las grandes discusiones que hay, que finalmente si nosotros les vamos a exigir al mismo nivel que a un Estado, estamos dándole un nivel de legitimidad a esos actores no estatales, lo cual podría posicionarlos también dentro de una sociedad. Y ya les hablaba que finalmente esta materia se ve inmersa en la complejidad que representa aplicar el derecho internacional humanitario en términos generales. ¿Cuál es el enfoque en el que nos centramos particularmente? Porque como les decía, al hablar de actores no estatales podemos hablar de muchísimos elementos, pero aquí lo que nos interesa particularmente es centrarnos en los actores no estatales que participan en las hostilidades, porque también si hablamos de actores no estatales, podríamos hablar de otros actores que no necesariamente participan en las hostilidades, sino que más bien pueden contribuir en la aplicación del derecho internacional humanitario. Pero aquí nos estamos enfocando en los que participan en las hostilidades y su potencial responsabilidad por la violación del derecho internacional humanitario. Es importante, y ya se les adelantaba, que la perspectiva central en derecho internacional humanitario está dirigida a los Estados. Sin embargo, debe tenerse presente que lo que establecen los tratados y otros instrumentos internacionales son obligaciones de protección de personas afectadas por los conflictos armados. Sí le aplica a los Estados y los Estados están obligados a que esas disposiciones, independientemente del actor que esté involucrado, también sean respetadas y sean garantizadas. El Estado tiene una responsabilidad que puede derivar también en esos actores no estatales. El Estado, análogamente a lo que sucede en materia de derechos humanos, en este sentido, tiene responsabilidades de respetar y lo que es más importante, y esta es una obligación de derecho internacional humanitario muy específicamente establecida en los convenios de Ginebra, hacer respetar el derecho internacional humanitario. El hacer respetar es una obligación que tiene el Estado y de allí la derivación que pueda tener la aplicación del derecho internacional humanitario por parte de actores no estatales. En esa perspectiva, no debe olvidarse que hay una sanción penal. Ya ustedes han escuchado posiblemente el día de ayer y escucharán más hoy, digamos, el ámbito de aplicación del derecho penal internacional derivado del Estatuto de Roma, y en esa medida, pues claramente actores no estatales pueden ser perfectamente juzgados y sancionados por la Corte Penal Internacional en casos de violaciones graves, particularmente en este caso derecho internacional humanitario, o por crímenes de lesa humanidad o por crímenes de genocidio, incluso también el crimen de agresión, que no lo incluí, porque realmente aquí lo que interesa es centrarnos en esas actuaciones que llevan a cabo los actores no estatales en el terreno y en las hostilidades. Entonces, simplemente es para no perder de vista que aunque los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario en términos amplios aplica directamente y estrictamente para los Estados, existe el derecho penal internacional que permite sancionar y responsabilizar individualmente a personas que participan dentro de esos grupos que son actores no estatales. En materia ya específicamente de los instrumentos internacionales, los tratados que tenemos en la materia, el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1949 prevé la aplicación a actores no estatales, específicamente a movimientos de liberación nacional. En ese protocolo adicional, porque está pues dedicado a los conflictos armados internacionales, sí se especifica que el derecho internacional humanitario, las disposiciones de los convenios de Ginebra y de ese protocolo adicional aplican también, deben ser cumplidos por los actores no estatales, en este caso movimientos de liberación nacional, y ahí, bueno, ustedes pueden ver los artículos a los que se hace referencia. Por su parte, el protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra del 49, que aplica a conflictos armados no internacionales en complemento del artículo 3 común de los convenios de Ginebra, incluye la aplicación a las partes que participan en los conflictos armados no internacionales, que en este caso incluyen fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados. Entonces,
Claramente, contrario a lo que se puede pensar por la lógica que plantea el derecho internacional humanitario, este directamente ya tiene disposiciones que aplican a actores no estatales, desde los protocolos adicionales. El artículo 3 común de los convenios de Ginebra, que se dedica a conflictos no internacionales, dispone que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, bueno, las disposiciones que establece el artículo 3, pero esto se los indico porque son disposiciones claras de aplicación del derecho internacional humanitario a los actores no estatales. ¿Qué ha dicho la doctrina? Bueno, escogí unas frases de Marcos Asoli en relación con la aplicación del derecho internacional humanitario frente a grupos armados no estatales, y él dice que, en teoría, los grupos armados se encuentran vinculados por el derecho internacional humanitario porque los estados así lo decidieron o porque el estado territorial en cuestión ha legislado al respecto o porque así lo determina el derecho consuetudinario, que ese es otro elemento también central del derecho internacional humanitario. O sea, no necesariamente debe existir una disposición expresa, pero sí el desarrollo del derecho consuetudinario en esta materia establece que es de aplicación a los actores no estatales también. Hay un ejemplo interesante en la experiencia internacional que es el Geneva Code, el llamamiento de Ginebra, que es una organización no gubernamental pionera en el ámbito y bueno, ha hecho esfuerzos creo que desde 2004 y luego reiteró en 2015, creo uno adicional, logró comprometer a actores no estatales mediante la firma de una, le llaman escritura de compromiso, a observar normas que comprenden desde la prohibición de minas antipersonal hasta la protección de los niños frente a los efectos de los conflictos armados y la prohibición de la violencia sexual. En realidad es bastante complicado y complejo pensar en cómo se puede comprometer a actores no estatales tan abiertamente y de forma tan pública a cumplir con el derecho internacional humanitario específicamente en esta materia, pero bueno, existe esta iniciativa y el CICR también ha colaborado mucho para atraer a grupos no estatales, actores no estatales, a que se comprometan con el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Y bueno, no sé si lo han discutido acá en estas jornadas o no, pero el derecho internacional humanitario, para quienes le tenemos algo de cariño a esa rama, es un derecho que, como bien mencionaba Javier también, debe trabajarse en tiempos de paz, en preparación para un eventual conflicto armado que, valga decirlo, Costa Rica ni ningún país en el mundo está exento de nada, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar en prepararnos en el tiempo que es el tiempo adecuado, en este caso de paz. Pero es interesante pensar que el derecho internacional humanitario lleva implícita la aceptación de que existen los conflictos armados y que ya existiendo los conflictos armados debe haber reglas específicas para disminuir los efectos perversos de esos conflictos armados. Entonces, en buena teoría, no hay, digamos, una discusión ética de la aplicación del derecho internacional humanitario, por lo cual aquí lo que interesa en esa medida, o sea, antes que ponernos a cuestionar si son buenos o si son malos los grupos armados o los actores no estatales, es incorporarlos en el eventual caso de que estén involucrados en un conflicto armado. ¿Para qué? Para procurar cumplir con ese derecho internacional humanitario. Yo nada más les quería compartir, ya por el tiempo no lo voy a desarrollar, pero hay un ejemplo interesante de una herramienta que contiene, digamos, guías, orientaciones para los estados de la aplicación del derecho internacional humanitario y otras ramas del derecho internacional frente, por ejemplo, a las empresas militares y de seguridad privadas, que es el documento de Montreux. No es un tratado, es un documento, digámoslo así, de soft law, pero bueno, Costa Rica es uno de los países que se ha adherido, digamos, o que apoya este documento. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que a través de este documento hay la posibilidad de regular también a empresas militares o de seguridad privada que están participando en conflictos armados en diferentes regiones del mundo
Y curiosamente en América Latina, en nuestra región, ha habido un aumento importante en los últimos años de la existencia de estas empresas militares y de seguridad privada, que claramente no solamente participan en las hostilidades propiamente, porque bueno, en la región no es que hay conflictos armados estrictamente entendidos como tal, hay crisis, hay disturbios, ¿verdad? Hay tensiones, pero no necesariamente conflictos armados, en algunos casos ha habido en la región, pero lo interesante es que cada vez estas empresas militares y de seguridad privada están actuando, digamos, en apoyo al Estado también para el mantenimiento de la paz o para la regulación, digamos, de grupos o intervienen en diferentes sentidos. Entonces, el documento de Montreux es muy interesante porque es una fórmula también para involucrar actores no estatales en la aplicación del derecho internacional humanitario. Bueno, esas son reflexiones en relación con el documento de Montreux, pero finalmente lo que aquí interesa, y es volver un poco al principio, es que el Estado siempre es el responsable primario de prevenir, promover, respetar y garantizar el cumplimiento del derecho internacional en términos generales y el derecho internacional humanitario en términos particulares. Su responsabilidad inicia con involucrar a todos los actores interesados y activos que participan en el engranaje general. Y bueno, el ejemplo del documento de Montreux permite el involucramiento y persuasión de una pieza importante y con alta incidencia, eventualmente en conflictos armados, que son las empresas militares y de seguridad privada. Y esas son básicamente las reflexiones que les quería compartir, porque como les digo, esto es un tema de discusión, no es un tema que tiene un orden lógico de cómo podemos acomodar los actores no estatales con el derecho internacional humanitario, pero sí el abordaje tiene que ser buscar involucrar a los actores no estatales para un mejor y efectivo cumplimiento del derecho internacional humanitario. Muchas gracias.